La crisis lo que nos ha enseñado es que cuando existe un excesivo apetito por el riesgo y una pobre regulación, lagunas en la regulación, eso es un cóctel explosivo que hace el sector bancario muy vulnerable, y eso se ha demostrado claramente en Europa y en el mundo. Y a nivel del sector bancario español, lo que también se ha demostrado es que existe una clara simbiosis entre el sector real y el sector financiero. De hecho, son dos caras de la misma moneda. Y lo que se ha demostrado en España clarísimamente es que cuando la economía española, en la época de expansión, acumuló muchos desequilibrios, la otra cara de la moneda es hacer un sector bancario muy vulnerable, un sector muy endeudado y un sector que ha dependido mucho de la financiación externa. Por tanto, en el momento que llega sobre todo la crisis de la deuda soberana y ya no hay confianza en los mercados colapsan y por tanto una banca tan endeudada no puede dar tanto crédito y eso aboca a la situación en la cual estamos en estos momentos. Nosotros creemos que evidentemente la economía española tiene muchos retos por delante, somos optimistas porque vemos elementos positivos dentro de un panorama nada halagüeño, pero creemos que el nudo gordiano, es decir, lo que es importantísimo resolver cuanto antes es el tema del acceso a la financiación. Y eso requiere varios elementos. En primer lugar requiere construir rápidamente la unión bancaria. Aquí no somos muy optimistas porque lo último que se ha aprobado sinceramente es un primer paso importante, pero claramente insuficiente. Es decir, el mero hecho de decir que el Banco Central Europeo es el supervisor único está muy bien, pero faltan las otras dos patas de la unión, que son crear un auténtico fondo de reestructuración de entidades, es decir, que cuando un banco de un país tenga problemas, rescate a ese banco un fondo internacional y no el sector bancario español, por ejemplo, en este caso. Y dos, muy importante, otra pata de ese mercado único bancario es que exista un fondo de garantía único de depósitos para que el ahorrador esté igual de protegido en todos los países. Por tanto, esto es en lo que se refiere al mercado único. Dos, es muy importante también que relajemos la prima de riesgo de la economía española, porque es muy importante que el Estado se financie a un tipo razonable y muy importante, para que esa prima de riesgos más relajada también se aplique al sector privado de la economía. Muchas veces nos olvidamos que el principal deudor de España no es el sector público, es el sector privado. Por tanto, relajar la prima de riesgo no solo beneficia al sector público, sino también al sector privado. Por tanto, eso también es muy importante. En este momento ya tenemos un sector bancario completamente saneado, un sector muy solvente. Acabamos de pedir un rescate bancario, acaban de llegar nada menos que 40.000 millones de euros para reestructurar una parte muy importante de la banca. Por tanto, esto debería ser suficiente para despejar cualquier duda. Ahora bien, desgraciadamente falta otro requisito. En mi opinión, tener un sector bancario solvente es una condición necesaria, pero no suficiente para que fluya el crédito. ¿Por qué? Porque la banca todavía tiene problemas de acceso a la liquidez de los mercados internacionales y eso ya no depende de la banca, depende de relajar la prima de riesgo. Lo que tiene que hacer la banca ahora es completar con éxito la reestructuración y las condiciones que nos ha impuesto Bruselas en ese MOU, el Memorándum de Entendimiento, implica que tenemos que seguir corrigiendo los desequilibrios bancarios. Uno de ellos muy importante es reducir drásticamente el exceso de capacidad instalada y esto es algo conflictivo, pero necesario porque estamos hablando de cerrar sucursales y también, desgraciadamente, de aligerar plantillas, pero es necesario.